Las criaturas de las costas africanas sobreviven a las condiciones extremas del clima, a la temperatura y a los depredadores que los acechan, ya sea mientras estén en la tierra o en el mar. Donde los océanos bañan al continente, muchos de los animales deben adaptarse a las costas. La vida en las costas africanas. El lobo marino de Sudáfrica caza en el mar durante la mayor parte del año y en primavera vuelve a las costas para reproducirse. Ellos utilizan técnicas especiales y partes de su cuerpo que les permiten moverse, respirar y acostumbrarse a la temperatura, ya sea del mar o de las costas. A pesar de estas ventajas, la vida en las costas está en constante peligro. Esta loba marina embarazada vigila constantemente a los depredadores marinos. Y también se protege de la amenaza de los carnívoros terrestres. Ella dará a luz al final de la primavera, alimentará y criará a su cachorro y luego se emparejará nuevamente. Todo esto lo hará en dos mundos diferentes que se juntan en un punto, la costa sudeste de África, un lugar que parece infértil, donde las costas limitan con el frío Atlántico. El nombre que dan en Nambia a esta región es la costa de los esqueletos y refleja el pensamiento de la gente. Pero las apariencias engañan. Las corrientes ascendentes desde el fondo del mar del Atlántico otorgan nutrientes a la superficie, creando así una cadena alimenticia. Las altas concentraciones de plancton alimentan a los peces, que a su vez sirven de comida para los depredadores más grandes del océano. Esto también alimenta a las dos colonias sudafricanas de lobos marinos que se encuentran a lo largo de los 450 kilómetros de costa. En primavera, 12 meses después de emparejarse, la loba embarazada se arrastra hasta la costa para dar a luz y luego emparejarse nuevamente. En tierra, ella pierde la agilidad y gracia que muestra en el mar. Sus aletas se mueven como si estuviesen heridas. Los lobos polares se arrastran para moverse a lo largo del hielo. El lobo marino de Sudáfrica usa sus aletas para caminar. Para ser un mamífero de mar, alcanza una velocidad impresionante. Cuando avanza, sus aletas delanteras sirven para apoyarse y su cuello largo sirve de contrapeso para mantener su cuerpo estable. Un cuello más corto hace que su movimiento en la tierra sea más dificultoso. Mientras la hembra se mueve en las rocas, los machos intentan que se acerque para procrear. Los machos de 300 kilogramos han estado en tierra desde mediados de octubre, dejando claro que este es su territorio. Ellos luchan de forma agresiva para mantener sus lugares cerca del agua, garantizando así el conseguir hembras cuando éstas se acerquen a la costa. La mayor parte de su piel consiste en una capa extra de grasa adquirida en los meses previos a la estación de reproducción.
necesita grasa adicional para tener energía, defenderse y para sus esfuerzos por emparejarse. El lobo no irá a alimentarse al mar por las próximas 6 semanas. Si abandona su territorio, aunque sea por un par de minutos, un contrincante se lo arrebatará. La hembra se acomoda en uno de los grupos y se alista para dar a luz. Ella dará a luz al cachorro concebido en la primavera pasada y 5 días después volverá a emparejarse. Todos los nacimientos y emparejamientos en la colonia se llevan a cabo durante 2 semanas. Esta sincronización tiene 2 propósitos. Minimiza el tiempo que las madres deben estar en tierra, en donde no se pueden alimentar, y también asegura una mejor oportunidad de supervivencia para los recién nacidos. La sorpresiva llegada de miles de cachorros reduce el impacto de aquellos perdidos gracias a los depredadores. Durante la época de apareamiento, los siempre presentes chacales de espalda negra escarban entre las placentas de los recién nacidos y buscan una oportunidad para atacar a un cachorro. Este par trabaja en equipo. Mientras uno distrae a la madre, el otro busca al cachorro para atacarlo. Pero logran salvarse. Los chacales adultos solo pesan 8 kilogramos y no representan amenaza para un lobo marino. Normalmente, los carnívoros pequeños se convierten en las víctimas. Este chacal fue mordido por un lobo marino. La herida del chacal se infecta y este depredador muere un par de días después. Luego de la época de apareamiento, los chacales de espalda negra escarban en los restos de las focas que mueren por causas naturales. Otro morador de la costa, como la gaviota dominicana, se alimenta de los mismos restos. Estas aves omnívoras tienen la oportunidad de alimentarse tanto de los cachorros muertos como de los restos de peces que hay en la costa. Sus poderosas alas les permiten superar los fuertes vientos costeros cuando están en las alturas en búsqueda de comida. Al contrario, las alas cortas y planas del pingüino del cabo le sirven para impulsarse bajo el agua. Todos los pingüinos poseen muchas plumas rígidas y curvas que van una sobre otra, al igual que las escamas de los peces. Cuando los pingüinos vienen a la costa a acicalarse, esparcen una sustancia cerosa que se encuentra en la base de su cola. Esta mantiene las plumas brillantes y a prueba de agua. Una vez al año, el pingüino sale del agua para eliminar sus plumas viejas y obtener unas nuevas. Por las próximas 3 semanas no podrán meterse al agua, o si no, arruinarán sus plumas nuevas. Estando en tierra, estas aves experimentan las mismas rarezas que los lobos marinos.
diferencia de los lobos marinos, ellos hacen nidos y se emparejan a lo largo del año. Los machos realizan un ritual para cortejar a la pareja, preparándose para la copulación. Ambos construyen un nido en un lugar protegido. Entonces, la hembra deposita 1 o 2 huevos. El nido los protege de una serie de amenazas. Las gaviotas y otras aves costeras aprovechan cada oportunidad para romper los huevos. Las crías debieran nacer 40 días después. Si no están bien protegidas, el sol podría herir severamente a las aves recién nacidas. Ambos padres se encargan de su cuidado. Normalmente, uno se queda con las crías, mientras que el otro va a cazar al mar. Los padres regresan una vez al día a alimentar a sus crías. A las 3 semanas, la necesidad de comida de los pequeños requiere que ambos padres salgan a buscar alimento. Ellos van al mar mientras los pequeños comparten con sus pares. Los pingüinos y los lobos marinos usan la misma técnica para nadar en el agua. Las alas de los pingüinos y las aletas delanteras de los lobos marinos realizan movimientos simultáneos que los impulsan hacia adelante. La loba marina se impulsa fuertemente hacia el fondo del mar para buscar cangrejos y langostas. Ella dio a luz hace 2 meses y sus tareas de madre requieren que ella se alimente en el mar y luego regrese para alimentar a su cachorro. Cuando ella llega a tierra a buscar a su cría, este reconoce el llamado de su madre y emite un sonido agudo para que lo encuentre. Sorprendentemente, ambos se escuchan entre miles de otros lobos de mar. El cachorro abandona a sus pares y se dirige al lugar donde estuvo con su madre por última vez antes que ésta se fuera al mar. Y la madre utiliza el olfato para identificar a su cría. Aproximadamente a los 7 meses, el cachorro comenzará a alimentarse solo. Sin embargo, seguirá amamantándose periódicamente, pero solo hasta los 11 meses, momento en que la madre da a luz a otra cría. En las rocas, cerca de la colonia de lobos marinos, los cormoranes del Cabo reparan sus nidos con plumas y ramillas. Estas aves acuáticas combinan su ciclo de reproducción con la llegada de los vientos costeros, que traen las aguas llenas de plancton y de peces que se alimentan de él. Los cormoranes, los alcatraces y otras aves similares poseen adaptaciones especiales para operar bajo el agua. Sus huesos y sus plumas porosas, las que sumergen en el agua, les ayudan a flotar. El alcatraz caza a 30 metros del mar. Él usa su visión para identificar a la presa. Y luego se lanza en picada para sorprenderla. Cuando se lanza, una membrana protege al ojo, permitiéndole ver debajo del agua.